El estudio de exégesis por Armando Alanís, lección 9. Muy bien, vamos ahora a comenzar con la lección número 9. Todavía estamos bajo el estudio de la interpretación de la narrativa histórica. En la última clase estuvimos viendo cómo principia, ¿verdad?, los pensamientos. Estuvimos viendo la influencia, especialmente, ¿verdad?, de los pensamientos de Dios, los pensamientos del escritor, y luego nuestros pensamientos al tratar de interpretar los pensamientos de Dios y los pensamientos del escritor. Siempre estar consciente que los pensamientos de Dios influyendo los pensamientos del escritor bíblico siempre van a ser mucho más fuertes que mis pensamientos. Nunca dejemos que mis pensamientos vengan a dominar, fíjense, la escritura. Eso no es buena hermenéutica. Lo que ha hecho ese tipo de pensamiento, de que mis pensamientos, mi educación, mis años en la escuela, en la universidad, como predicador de la Biblia, que no deje yo que mis pensamientos dominen el pensamiento del escritor influido por el pensamiento de Dios. Esos dos pensamientos, el de Dios influyendo el pensamiento del autor, hermanos, nadie puede dominar. No estoy diciendo que no podemos adquirir información, controlarlo, dominarlo en el sentido de que yo voy a cambiar o puedo cambiar. No puedo hacer eso. La palabra de Dios lo que hace con sus pensamientos es que me domina a mí, me controla a mí, me cambia a mí, me da a mí todo lo que se necesita para dar una buena interpretación. En la última clase estuvimos viendo que el intérprete, que somos nosotros, tiene la responsabilidad de dar significado a las imágenes expresadas en palabras de los escritores, porque esas imágenes expresadas en palabras, esos pensamientos, esos valores, esas creencias realmente son de Dios. No puedo yo hacer ningún cambio a ellas. Ok, lo que vamos a hacer, para que vean ustedes ya un poquito más práctico de cómo utilizar, ¿verdad?, el pensamiento de alguien más que me influye a mí y no que mi pensamiento influye al escritor. Vamos a hacer algo práctico aquí. Si yo digo carro, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Carro. Carro. 4 llantas. Pero, ¿cómo sabes que yo estoy pensando en un carro de 4 llantas? ¿Se fijan ustedes? ¿Cómo? Carro. Allá estaba el hermano Renzo, carro de supermercado. ¿Cómo se? De esos acá le decimos guayincitos. Pero es carro que estoy pensando ya que se usan en supermercado. Cuando yo dije carro, ¿qué estaba pensando, hermano Andrés? Un carro. Un carro normal. ¿Qué es un carro normal? Bueno, pues, ¿Cómo? ya lo traigo, por decir así. Es que, ¿será que el carro normal que tú traes es el carro que yo estoy pensando? ¿Verdad que no saben nada, hermanos? No saben absolutamente nada cuando yo dije la palabra carro. Pero aquí está en mi mente. Aquí está en mi mente. ¿Qué van a hacer ustedes para saber más detalles de carro que tengo en mi mente? Información, dice el hermano. Claro, se tiene que hacer un estudio fenomenológico, ¿verdad? Ok, vamos a ver en la pantalla. Noten ustedes en la pantalla, ahí ven ustedes la ilustración del carro. Vamos a leerla. Pongan mucha atención.
a lo que está escrito allí. Porque es mi narrativa. Porque ustedes, ¿verdad? Yo más les dije carro. Ahora noten ustedes lo que digo algo de carro. Dice, el otro día iba yo en mi carro y me encontré un policía. Él usó el radar y fui señalado a una velocidad de 60 millas por hora, que son como 100 más o menos kilómetros por hora. Dice, en una pista de 55 millas por hora. Pensé yo que esto aconteció por causa de mi carro. El oficial fue muy noble y solo me dijo que tratara de controlar mejor la velocidad del carro de acuerdo a las señales. Ok. Noten ustedes. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí? En esta narrativa. Bueno, ¿qué saben del carro? Nada más que iba a hacer la velocidad. El carro iba a cierta velocidad, pero no saben ustedes nada del carro. ¿Se fijan ustedes? Pero en la misma narrativa podemos ver algunos pensamientos que yo expresé. ¿Notaron ustedes algunos de los pensamientos? Que iba en un carro y encontré un policía. Ahí está un pensamiento, ¿verdad? En mi narrativa hablé que el policía usó radar y me señaló que iba a alta velocidad de acuerdo a la velocidad que se pide ahí. Y la velocidad se dice ahí cuánto era la velocidad y cuánto no debe de ser. ¿Qué fue mi pensamiento cuando aconteció eso? Vi al policía y tenía el radar. ¿Qué fue el pensamiento? Pensé yo que aconteció esto por causa de mi qué. Entonces ya estoy pensando yo qué. Fíjense ustedes, ¿qué es mi pensamiento? ¿Están notando ustedes aquí que esta narrativa tiene pensamientos? Pero dentro de la narrativa, que tiene muchos pensamientos, hay un pensamiento expresado. ¿Y qué fue el pensamiento expresado? Que yo pensé que me había parado por causa de mi carro. ¿Qué tiene que ver el carro? ¿Hay algo en el carro? A lo mejor no era normal como el de Andrés. Porque me estaba diciendo Andrés hace un momento que para él el carro normal es como el de él. Pues supongo, sin saber sus pensamientos, que todo trabaja, las luces, los frenos, todo está bien, ¿verdad? Este sería un carro normal. ¿Será ese es el punto que estoy pensando aquí? Yo pensé que era por causa de mi carro nos paró el policía. Bueno, seguimos nosotros, ¿verdad? Analizando aquí esta narrativa que acabamos de leer y solamente sacamos parte. ¿Todavía tienen información de mi carro? Nada. Bueno, Pero ¿qué hizo el oficial? No era que había defectos en el carro, porque ¿qué hizo no me paró y este es real, ¿ok? No me paró el policía por el hecho que faltaban luces, cosas así. Porque estaba usando ¿qué? El radar. Entonces no tiene que ver con velocidad, ¿verdad? Ok, posiblemente sé una cosa, que el carro corre recio. A lo menos es normal en eso, ¿verdad? No le faltan pistones, ni puntillas, ni nada así, ¿verdad? Corre bien, tiene buena velocidad. Ok, a este punto, lo único que sé del carro es que corre bien. Y corrió más de la velocidad. Es suficiente información. Si yo estoy acá, ¿verdad? Y esa fue mi narrativa. Y luego alguien les pregunta, pues,
dime algo del carro. Con esta narrativa es suficiente para poder dar una buena interpretación del carro. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que no? No es suficiente. ¿Qué necesitaría hacer yo? ¿Investigar de otra manera? O es posible que alguien me conozca a mí, ¿verdad? Y ustedes van y preguntan a aquella persona. Estamos hablando de fuentes, ¿qué? Extra-alanísticas. Fuentes no mías. Fuentes de alguien más que conoce a Armando y su carro. Y a lo mejor van allá con Ignacio Bárcenas, ¿verdad? Y le dicen, oye, dime, Armando tiene un carro, dime algo de un carro que Armando tiene. Ah, bueno, sí, conozco a Armando y conozco que este carro es así, 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 ok. ¿Será suficiente información todavía? ¿Verdad? ¿Qué está aconteciendo aquí en la interpretación de esta fenomenología? ¿Qué está aconteciendo? Muchas veces, si la misma narrativa no me da suficiente información, busco ¿qué? Otras fuentes. Cuando yo veo un texto bíblico, ahí usamos en la clase anterior, Filipenses del apóstol Pablo, y usamos la palabra fariseo, ¿verdad? ¿Cuánta información da Pablo de fariseo? Pensamientos de Pablo en la Biblia. Pónganse a pensar. ¿Cuántos pensamientos da Pablo, expresa Pablo? Sea en 1 Corintios, en Filipenses, en Tesalonicenses o en Hechos. ¿Han hecho ustedes ese análisis? No mucho. Nomás dice que él es o fue fariseo, es todo. Si yo quiero saber cómo era Pablo como fariseo, voy a tener que hacer ¿qué? Un análisis de la fenomenología de quién? De las experiencias de otras personas. Por esto puedo ir a Mateo, puedo ir a Juan, puedo ir a otras fuentes bíblicas, ¿verdad? Que me van a dar mucha información. Y si quiero ir más allá, voy a las narrativas de los rabinos del primer siglo, segundo siglo, hasta el cuarto siglo, que ellos dan mucha información cómo eran los fariseos. Ahora acumulé, ¿qué? Información extra bíblico del concepto o pensamiento de Pablo que dijo yo era fariseo, ¿verdad? Y uso esa información para llegar a ¿qué? A ciertas conclusiones de cómo se describe, cómo se explicó que era un fariseo. Ahora ya formo ¿qué? Mis pensamientos, ¿se digan ustedes? Es posible que yo pensaba que un fariseo era bien libertino. Pues yo pensaba que un fariseo era bien libertino y estudié fuentes bíblicas, aparte de Filipenses, o fuentes extra bíblicas, y me doy cuenta que las fuentes extra bíblicas y de otros textos bíblicos me dicen que no, que los fariseos eran bien ¿qué? Estrictos en la ley. ¿Qué pasa con mi pensamiento que yo pensaba que era libertinos? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago yo con ello? Mire, hay dos opciones aquí. El hermano dice, pues quitarlo, ¿verdad? Tengo opciones aquí. Si yo tengo este pensamiento que yo traía, yo pensaba y pienso que los fariseos son y eran y fueron libertinos, muy libres, ¿verdad? En su pensar, en hacer las cosas. Y luego hago esos estudios. Y luego, especialmente los bíblicos, y Mateo, y en Hechos, Lucas, o Juan, me dice, esto es lo que hacían los fariseos. Esta es su actitud, su comportamiento, sus sentimientos, sus pensamientos, todo esto. Ahora aquí tengo el mío. Hay choque.
Hay choque en mi pensamiento que los fariseos eran ¿qué? Muy libertinos, con los pensamientos de Dios y los pensamientos de los escritores bíblicos. ¿Quién domina? ¿Quién controla? Puedo decir yo, no, bueno, yo no sé. Yo sé que dice así la Biblia, pero acá este versículo dice eso, pero acá dice este versículo acá. Y me dijeron que acá también en este versículo dice, no confundir las cosas. Aquellos textos que están claros, precisos, bien definidos, con significado, sin errar, al lenguaje que una persona de primaria puede entender. Entonces, yo me baso en eso. Aquí tengo mi pensamiento, pero aquí tengo el pensamiento de Dios, que influyó el pensamiento de los escritores bíblicos. ¿Y luego qué pasa? Tengo que cambiar mi pensamiento para interpretar bien lo que dijo Pablo. Entonces, bueno, sí, mira, Mateo está hablando que los fariseos eran bien estrictos en la ley. Wow, mira, los fariseos creían en espíritus y en los ángeles. Los saduceos no creían así. Yo pensé que los saduceos creían también en ángeles y en espíritus. ¿Qué está pasando? La mente de Dios influyendo a la mente del escritor está tratando de cambiar mi mente. Yo tengo que permitir que la mente de Dios cambie mi mente. Quito entonces, ¿qué? Fariseos libertinos y pongo aquí fariseos bien estrictos y algunas de sus características teológicas. Ahora voy a Filipenses y si un hermano me dice, estoy en una clase bíblica, hermano Armando, ¿qué es un fariseo? ¿Qué le voy a decir? Antes yo pensaba acá, este pensamiento de que era un fariseo, ya, ¿qué pasó con él? Ya lo quité porque Dios me influyó a cambiarlo. Ahora, lo que voy a interpretar yo es de acuerdo a lo bíblico, primeramente, haciendo esas investigaciones, y luego también ¿a qué? A fuentes extra bíblicas. Ok, carro. Vamos a regresar a carro. Vamos a ver la pantalla. Otra vez. Es todo lo que sabemos del carro. Noten ustedes, ahí en la pantalla, lo que acabamos de ver. Pero noten ustedes la siguiente descripción o explicación. Dice, no pasaron muchos días después, íbamos en mi carro y señaló un policía que me parara. Esta fue una inspección oficial. Mi hija y yo pensamos que el color rojo de mi carro tal vez estaba atrayendo atención. Sin embargo, hice una investigación y no hay evidencia que el color rojo sea atracción particular para los policías. Y aunque es un 2005, no hay indicaciones que sea atracción por el año, ni por el color. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí en esta ilustración? ¿Qué es lo que vemos? Ya, por casualidad, no. Dígame algo del carro. ¿Eh? ¿Carro rojo? ¿Qué más? ¿Qué? ¿2005? ¿Sabían ustedes esto hace como 10 minutos? Que les dije, que les dije a ustedes, yo tengo un carro. ¿Sabían ustedes esto? No sabían absolutamente nada. Ahora, ¿qué entienden de mi mente? Hace un momento, el hermano Renzo estaba diciendo que el carro, él estaba pensando de esos carros en el supermercado. Me pueden interpretar ahora que le pueden decir a Renzo, tú estás equivocado. Le pueden decir. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos. Porque ustedes ya conocen ¿qué? Mi pensamiento. Pero muy fácil, Renzo, así es un carro, yo conozco a Armando, lo he visto en el supermercado muchas veces y siempre andan hablando de los carros, de los carros, de los carros. Y es una verdad. Pero es una verdad
lo que yo estoy narrando. Lo que yo pregunté. Yo tengo un carro. Bueno, en este momento pueden decir a Renzo que no. ¿Será un carro normal como el de Andrés? A ver, ¿es igual entonces el carro de Andrés normal del mío? Si yo digo, tengo un carro, y Andrés dice, este es igual al mío normal. ¿Es una verdad? Díganme ustedes. Y tú, hermana, que conoces bien el carro de Andrés y ustedes. Es una verdad. Ya vi ustedes una narración aquí de carro. A lo menos conocen 2 puntos, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a Andrés, dime el carro que está hablando Armando, dime algo. Y Andrés dice, es un carro normal como el mío. ¿Qué van a decir ustedes? No, porque no es igual. Andrés no tiene, el carro de él no es igual o es igual. Ustedes que conocen, hasta este momento, ¿es rojo? Y 2005. El carro de Andrés es rojo y 2005. ¿Andrés? 2004 gris. Pero, ok, es 2004 y gris. El pensamiento, ¿se acuerdan originalmente que cuando yo dije, tengo un carro, ¿y qué pensó Andrés? Pues es normal como el mío. Ese pensamiento de Andrés era mi pensamiento. No hay nada igual. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Si yo quiero interpretar pensamientos, tengo que conocer el pensamiento de quién? Mío. No puedo interpretar la palabra de Dios basado ¿qué? En mis pensamientos. Me voy a equivocar. Tengo que basarlo en los pensamientos del escritor. Oye, vamos a ver, un punto más. Noten la pantalla. Bueno, investigué a Ford, investigué a Chevrolet, investigué los carros Mercury, los carros Toyota, los carros Nissan y mi Mazda 3 sin ninguna evidencia que ciertos carros tengan atracción particular a los policías. Creo que debe solo uno manejar con cuidado, obedecer las señales y gozarme de mi carro. Ok. ¿Qué ven ustedes ahí? Mazda 3. Un Mazda 3. Ok. Bueno. ¿Qué hicimos aquí? Quería yo ilustrar a ustedes cómo usa uno, ¿verdad?, la narrativa bíblica e interpreto los pensamientos fenomenológicos del escritor. ¿Qué es fenomenología? ¿Qué es un fenómeno? No piensen en lo científico, piensen en lo narrativo. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno simplemente es una experiencia de la existencia nuestra. Porque existimos, experimentamos. ¿Ok? Porque existimos como seres humanos, pasamos por experiencias. Eso se le llama un fenómeno. Fenomenología es el estudio de ¿qué? De esas experiencias, porque existimos. Existencia y sus experiencias es lo que estudiamos. Ahora, esta ilustración del carro es bien simple, porque me da a entender a mí que esa fue ¿qué? Mi experiencia, es lo que yo experimenté por existir, ¿verdad? Porque existo, particularmente con ese carro, es lo que yo experimenté. Cuando pasé por esta experiencia, ¿qué pasó? Se formaron ciertos pensamientos, ya los acabamos de analizar. Ahora, si les pregunto a ustedes, yo tengo un carro, y ya me voy yo, y lo dejo así.
Digo, yo tengo un carro, hermanos, y salgo de la puerta, me voy, y ustedes se quedan pensando, ¿qué? A ver, pregúntense uno al otro. Hermano, tengo un carro. ¿Y qué se dijeran uno al otro para interpretar lo que dije? ¿Qué se dijeran? Dígame una cosa. ¿Te lo acabas de comprar? No, estamos en 2008. Piénselo, hermanos. Si yo les acabo de dar esa narrativa, ya la estudiamos, ya la analizaron ustedes, la narrativa de mi experiencia, de mi fenomenología con el carro. Yo, a este momento, digo, hermano, yo tengo un carro y me voy. Es todo lo que dije. Ahora, Gloria le dice a Andrés y Agustín le dice a Julio, hermano, tengo un carro. ¿Qué le dijeron ustedes? Ok, ¿qué es? ¿Es rojo? ¿Es Mazda? ¿2005? ¿Qué más? Un puntito más. Es Mazda 3. Sería esa interpretación cuando yo ya me fui. Que yo ya me fui y ustedes están dando interpretación a mi concepto de carro. ¿Estaría correcta esa interpretación? Lo que acaban de decir, que es un Mazda 2005, es rojo y es Mazda 3. ¿Sería buena? Claro que sí. Porque interpretaron ¿qué? Mi pensamiento. ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Esta ilustración. Ahora, aquí tenemos nosotros la palabra de Dios. Aquí tenemos nosotros la palabra de Dios. Cuando la leemos, lo que inmediatamente nota uno aquí, hermanos, es pensamientos del escritor influidos por los pensamientos de Dios. Cualquier pensamiento que este escritor tenía que estaban en contra de los pensamientos de Dios, ¿qué? Los influyó y los quitó. Porque Dios no va a dejar que se escriba nada que no sea verdad de Él, ¿verdad? Ahora, voy a Juan capítulo 5, verso 18. Juan 5, 18. No ser influidos por los pensamientos de nadie más, ni los míos. Olvídense lo que dijo Ignacio, olvídense lo que dice Armando, olvídense lo que dice Hendrix, olvídense lo que dice Juan Antonio Monroy, olvídense lo que dice el hermano Ken, olvídense lo que dice el hermano Montenegro, olvídense lo que dice el hermano Fernando, olvídense todo lo que dice todo el mundo. Excepto, no se olviden lo que dice quién. El pensamiento aquí. Verso 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok. Pensamiento, haciéndose igual a Dios. ¿De quién es ese pensamiento? Piénselo bien, no contesten, apliquen la interpretación fenomenológica. ¿De quién es ese pensamiento? Haciéndose igual a Dios. ¿De quién es ese pensamiento? Pues puede ser los fariseos, puede ser Juan, puede ser el pensamiento de Jesús. ¿Quién creen ustedes? Judíos, entonces no es particularmente los fariseos. ¿Ven? Entonces ya hemos deducido, ¿verdad? Que no son ¿qué? Fariseos, ni saduceos, ni herodianos, ni celotes, ni esenios, son todos, ¿verdad? Por eso los judíos aún procuraban matarle. Esta es la acción de los judíos, porque no solo quebrantaba el día. ¿Quién dijo? Porque no solo quebrantaba el día del reposo. ¿Quién observó eso? ¿Y quién? Juan lo está escribiendo, hermano. Sí, los fariseos observaron eso, pero cuando lo dice Juan, él también observó esto de quién. No son los fariseos.
de los judíos. Porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía, ¿quién decía? ¿Quién es? Ese punto importante. Tenemos el pensamiento y hay un punto importante, también decía. También decía, es Jesús. ¿Se fijan ustedes, hermanos? ¿Quién? Este pensamiento también decía que Dios era su propio Padre. ¿Quién decía eso? Jesús decía ese punto importante que no. El Padre, ¿qué? Es mi Padre. Y esa frase es decir, ya, una conexión que directa y única. Y luego dice el pensamiento, haciéndose igual a Dios. ¿Quién dijo eso? Bueno, hay unos que dicen que Jesús. Analícenlo, hermanos. Por eso estudiamos esto de ver los puntos. Juan, exactamente, dice el hermano allá. Juan dijo eso. Juan fue el que dijo, haciéndose igual a Dios. Ese pensamiento, hermanos, es de Juan en base de lo que él experimentó, de lo que él vio, de lo que él observó de Jesús. Vamos a regresar varios años antes. Aquí está Juan el apóstol. Todavía no conoce a Jesús, ¿verdad? No conoce a Jesús. Ve a Jesús. Escucha cómo habla. Con toda probabilidad, díganme ustedes, ¿qué pensamiento tiene de Jesús al escuchar hablar a Jesús? ¿Qué creen ustedes? Comienza a hablar de Jesús, comienza a escuchar a Jesús, lo comienza a hablar con él, observar. ¿Qué pensamientos tendría él original en cuanto a Jesús? Y Juan, este es el problema de Dios. Ese es Juan el Bautista. No, este es Juan el apóstol. Otra vez, hermanos, cuando ustedes digan, hagan análisis, ¿quién dijo esto? Es verdad. Alguien dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan el Bautista. Pero Juan el apóstol observó eso. Ese es otro texto, ¿verdad? Pero aquí, haciéndose igual a Dios. Con toda probabilidad, porque vemos otros textos, hermanos, sabemos que, como la mujer samaritana, este será un profeta, o como Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios, pero todavía no sabemos quién eres. Regresando, cuando Juan el Bautista andaba predicando, vinieron fariseos por mandato de los sacerdotes y los escribas y todo eso, que andaban preguntando a Juan, oye Juan Bautista, ¿tú eres el Cristo? ¿Y qué dijo Juan? No soy yo. No soy ni digno, ¿verdad? de desatar sus sandalias. ¿Qué querían saber los judíos? ¿Es el Cristo o no es? Estos judíos del versículo 18, ahora sí regresando a la narrativa aquí. Los judíos decían, ¿qué pensamiento tenían aquí? Este no es hijo de Dios. Este no es Dios. Es nomás un hombre. Pues conocemos allá, mira, José, su papá, es un carpintero. Tenían muchos pensamientos de mucha gente. Lo único que tenemos que concentrarnos es ¿qué dice aquí Juan? Entonces, estos judíos tenían el pensamiento, no es Dios. Si ellos quieren, hermanos, aceptar la palabra de Dios, tenemos que dejar que influya lo que dice Juan, porque es palabra de Dios, lo que dice Juan, y sustituya lo que dicen los judíos. Si yo soy un judío, digo, ese no es Dios. Entonces, cuando yo veo aquí a Juan, dice que es
que él se hacía igual a Dios, ¿qué tengo que hacer? Quitar, hermanos, que este pensamiento equivocado. Quito, no es Dios, lo boto a la basura y pongo ¿qué? Haciéndose igual a Dios. ¿Quién dijo esto? Jesús se hizo igual a Dios. ¿Quién dijo eso? Juan. ¿Cuál es más fuerte, la mente de Juan o la mente mía? La de Juan. Entonces mis pensamientos quedan en segundo lugar. Ok. Esto es interesante, hermano, porque lo que influye muchas veces los pensamientos, dijimos que los pensamientos están ¿qué? Interrelacionados con muchos. Lo que dice Armando, lo que dice el hermano Montenegro, lo que dice Juan, lo que dice el hermano Racines, lo que dice el hermano Piero, todo está allí, hermanos, influyendo todo esto a este pensamiento mío. Lo que tengo que hacer es que decir, Dios, yo sé que traigo muchas influencias aquí, pero ¿qué dice este hombre? ¿Qué es el pensamiento de este hombre? Porque esta sí, hermano, este pensamiento sí es fuerte, este pensamiento sí es el que se debe de aceptar. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hicieran ustedes? Sustituyen, quitan, cambian su pensamiento, mío propio, pongo el de Dios aquí, y ahora cuando voy a ir a una clase, hermanos, déjenme decirles algo. Vamos a estudiar Juan capítulo 5, del versículo 15 hasta el versículo 18. Y comienzo a hablar. Y yo llego al punto donde dice, haciéndose igual a Dios. ¿Qué voy a interpretar ahí? Enseñarle una clase. Jesucristo fue y es Dios. No más en ese texto. Por supuesto, hermanos, hay más textos bíblicos que puedo acudir para apoyar este pensamiento. Pero si este fuera el único texto, quitando todas las influencias, todos los comentarios, quitando todo. Este texto dice todo, ¿verdad? Dice todo. Es Dios. Ahora, ay, hermano, pero yo no entiendo eso. Bueno, ¿cómo es que Cristo es Dios, es humano? No tengo todas las respuestas de esos. Esos son comentarios míos filosóficos, teológicos. Lo único que sí sé es lo que dice Juan. ¿Cómo es en su naturaleza humana? ¿Cómo es en su naturaleza divina? No entiendo completamente. Lo único que acepto por lo que dice Juan, literalmente, a punto de la letra, con su significado de palabra, es igual a Dios. ¿Qué comentarios puedo dar acá a una persona de explícame cómo es eso? Pues ya son comentarios. Lo único que tengo que aceptar primero es que el pensamiento de Juan. ¿Cómo lo voy a explicar acá en comentarios? Bueno, ahí tiene una cierta libertad uno, ¿verdad? Porque pues es bien profundo eso, ¿verdad? Lo único que tengo que aceptar como verdad, sin titubear, sin quitarle significado, es lo que dice Juan. Y yo sé que tengo muchos otros pensamientos acá, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar Dios aquí en la tierra y estar Dios allá en el cielo? Hay muchas interpretaciones, y respeto las de ustedes y espero que respeten las mías. Lo único que sé es que Juan dijo es igual a Dios. Punto y se acabó. Es lo único que sé. Si quieren aceptar mi comentario, cómo acontece eso, están libres de aceptarlo. Y si no quieren, están libres de no aceptarlo. Pero no podemos decir, no acepto yo que Jesús es Dios. Entonces estamos diciéndole a Juan, te equivocaste tú con tu observación, tu experiencia, que Dios permitió venir a dominarte tu mente y escribirlo. No trabaja así, hermanos. Es donde nos metemos nosotros en muchos problemas. Ok, vamos a ver otro punto aquí. La historia literal y personal. La historia literal y personal. La narrativa dicha o escrita, más que todo es una historia literal y personal.
Se debe recordar que hay narrativas con sentido figurado. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero la mayor parte de los seres humanos, nosotros, nos relacionamos más con la historia literal. Todo es literal. Y en la Biblia hemos dicho que una de las reglas de la hermenéutica es que si todo es literal, solo que veamos lenguaje figurado, ¿verdad? Ok, al leer una revista, un periódico, la Biblia, lo escrito y leído es algo histórico que aconteció expresado en una narrativa. Toda la Biblia es historia escrita por varios autores, narradores, codificadores, ¿verdad? Y cada libro de la Biblia es una narración de un escritor. Por lo tanto, básicamente, la Biblia es un libro de historia. Muchos dicen, la Biblia es un libro de historia, y está bien. Pero, porque es un libro de historia, no quiere decir que no es inspirado, o que debemos de vivir de las verdades que Dios quiere, ¿verdad? Porque es historias, como la historia de Nerón, las historias de las guerras galias, las filosofías históricas de Séneca, el libro histórico de Josefo. No es igual, no es igual. Todos estos libros que acabo de mencionar son históricos, ¿verdad? Pero la Biblia es diferente porque hablamos de su inspiración, de lo que entendemos. Bueno, como quiera que sea, en esta narrativa bíblica, histórica, hay palabras que tienen sentido particular y significado personal, como Adán, diluvio, Egipto, Abraham, Canaán, hombre, doctrina, venida de Jesús, el día del Señor. Cuando uno hace entonces una evaluación analítica de estas palabras que acabo de mencionar, ¿qué tiene que hacer uno? Porque yo tengo mis pensamientos de la venida del Señor. Yo tengo mis pensamientos. Ahí está. La venida del Señor. Usted tiene sus pensamientos, ¿verdad? Y si nos ponemos a hablar aquí, ¿qué son sus pensamientos? Algunas cosas que vamos a decir van a ser en el sistema comparativo, van a ser muy cerca o casi igual. Pero en otro que vamos a diferir, ¿verdad? ¿Por qué va a haber diferencia? Porque yo tengo unos pensamientos diferentes al de ustedes y ustedes al míos. Pero a ustedes les puedo decir con todo respeto, veo lo que estás diciendo aquí, pero bueno, yo pienso de otra manera. Y ustedes pueden decir, bueno, con todo respeto, yo sé lo que te dices, pero yo tengo otro pensamiento. Está bien, no hay ningún problema, con todo respeto. No puedo decirle a Juan o al apóstol Pablo, allá en segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 3 y capítulo 4. Pablo, eso de la venida del Señor, esos pensamientos tuyos y los míos no están iguales, con todo respeto, yo sé lo que dices, lo que estás diciendo, pero bueno, no puedo decir eso. No puedo decir eso. Esos son pensamientos de Dios, hermanos, acuérdense. Entonces yo tengo que hacer un análisis. ¿Qué quiere decir Pablo con la segunda venida de Jesús? Estudio la narrativa y ¿qué pasa? Llego a ciertas conclusiones, ¿verdad? ¿Cómo explica Pablo segunda venida del Señor? ¿Cómo describe Pablo venida del Señor? Estudio otros textos bíblicos, a ver cómo ellos dan más explicación, más descripciones. Estudio fuentes extra bíblicas, a ver cómo pensaba el primer siglo, antes del primer siglo. Hay abundancia de información de la venida del Mesías en el segundo y primer siglo antes de Cristo. Ahora acumulo todo eso, tengo una idea y digo, ok, lo que quiere decir más que todo Pablo es esto. Primeramente por su contexto y también porque otros corroboran, ¿verdad?, lo que dice ahí. Entonces, estamos viendo aquí lo que estamos tratando de la narrativa es que literal y personal.
Estamos viendo el aspecto del literal para ver, hermanos, de que una persona habla literalmente y tenemos que sujetarnos al pensamiento de él, entender el pensamiento de él, sentir el pensamiento de él, comportarnos si es necesario al comportamiento de él. Cuando yo haga eso, mi interpretación va a ser más adecuada. En la siguiente clase vamos a seguir con la historia literal y personal.